Hola Easypromeros, bienvenidos a un nuevo vídeo con las últimas noticias de tecnología, marketing digital y redes sociales. Unas noticias muy interesantes. ¿Estáis preparados? ¡Vamos! Pues eso, vamos con las noticias. Cuidado, la IA de Meta puede usar tus fotos. Aprende a proteger tu privacidad. Este tema seguro que te interesa mucho. Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, ha anunciado que a partir del 26 de junio podrán usar tus fotos, textos y audios para mejorar su inteligencia artificial. Sí, has oído bien, tus fotos podrían alimentar a su IA. Pero, ¿cómo puedes evitarlo? Pues, primero, tienes que negarte explícitamente. Ve a la política de privacidad de Instagram o Facebook, sigue la ruta, menú, configuración y actividad, información, más información y ayuda, y allí, en política de privacidad, lo haces. Y en ese lugar encontrarás un formulario para objetar. Tienes que rellenar tu email, el país de residencia y explica cómo te afecta esta nueva política. Y después Meta evaluará tu petición. Así que ya sabes, si quieres proteger tu privacidad, ya sabes cómo hacerlo. YouTube Playables, más de 75 juegos gratis para todos. YouTube Playables, los juegos de YouTube, ya están disponibles para todos sin necesidad de YouTube Premium. Ahora, ya puedes disfrutar de más de 75 minijuegos gratis en la plataforma, desde juegos de acción hasta puzzles. Hay para todos los gustos. Solo necesitas tu smartphone o tu ordenador. Además, acceder es muy fácil. En el ordenador, ve a youtube.com y desplázate por el menú de la izquierda hasta encontrar Playables. Y en el móvil, abre la app de YouTube, toca el icono de brújula en la esquina superior izquierda y baja hasta encontrar Playables. Eso sí, si todavía no lo ves, no te preocupes. Google está expandiendo esta función a más regiones muy pronto. Así que prepárate para jugar y disfrutar en YouTube sin pagar ni un céntimo. Choque de titanes. Elon Musk y el científico jefe de Meta se enfrentan. Hoy te traigo un enfrentamiento épico. Elon Musk y Yann LeCun, el científico jefe de IA de Meta, se han enzarzado en Twitter. Todo empezó cuando Musk lanzó sus habituales teorías sobre los riesgos de la IA. Y LeCun, sin pelos en la lengua, le respondió acusándole de difundir conspiraciones. La cosa se puso caliente cuando Musk afirmó que LeCun solo seguía órdenes. Y LeCun, por su parte, presumió de más de 80 artículos científicos publicados recientemente. Y este duelo en Twitter expone un gran desacuerdo en el mundo tecnológico, ya que Musk ve la IA como una amenaza existencial, mientras que LeCun cree que es demasiado pronto para preocuparse. ¿Y tú, de qué lado estás? ¿Crees que la IA es un peligro o una oportunidad? Amazon, Microsoft, Google y Meta invierten 21.000 millones en España. Hoy te traigo una noticia impresionante. Amazon, Microsoft, Google y Meta van a invertir 21.000 millones de euros en España. Estas inversiones están destinadas a expandir centros de datos y operaciones, generando miles de empleos directos. Amazon Web Service lidera la inversión con 14.000 millones de euros para Aragón y Zaragoza, creando 17.500 puestos de trabajo. Y Microsoft también está a la carga con 1.900 millones para un nuevo centro en Madrid, además de 4.400 millones más para Aragón. Y Google no se queda atrás y refuerza su hub de ciberseguridad en Málaga con casi 600 millones. Y Meta, la matriz de Facebook, abrirá un centro en Talavera de la Reina con 750 millones. Y es que España se está convirtiendo en el hub tecnológico del sur de Europa. ¿Qué te parece esta apuesta por la innovación? Google y Meta, usando películas de Hollywood para entrenar su IA. Este es un tema curiosísimo. Resulta que Google y Meta quieren usar las películas de Hollywood para entrenar su inteligencia artificial. Y es por ello que han ofrecido decenas de millones de dólares a los estudios de Hollywood para licenciar sus películas y series. Y aunque Disney y Netflix han dicho que no, hay estudios que podrían estar interesados. Pero claro, esta situación ha generado escepticismo en la industria, ya que no quieren perder el control sobre su contenido. Además, actores y guionistas temen que sus trabajos sean replicados sin la compensación adecuada, lo que fue una de las causas de las recientes huelgas. La herramienta Sora de OpenAI y Veo de Google ya están causando revuelo con sus capacidades para crear vídeos a partir de texto. ¿Te imaginas un futuro donde las películas se hagan así? X elimina la opción de ver los me gustas de otros usuarios. Este es un cambio polémico en Twitter, ahora llamado X, la red social de Elon Musk. Y es que X ha decidido eliminar la opción de ver los me gusta que otros usuarios han dado. ¿Pero por qué? Pues según Hafei Wang, director de ingeniería de X, quieren proteger la imagen pública de los usuarios.
La idea es que no temas ser criticado por lo que te gusta. Ahora solo podrás ver quién ha dado me gusta a tus publicaciones, pero no podrás ver los me gusta de otros en su perfil. Y esta decisión ha generado un gran debate. ¿Es una medida de protección o simplemente un sinsentido? ¿Qué opinas tú? ¿Crees que es una buena idea? ¿Redes sociales creando una generación perdida? Este es un tema crucial. ¿Están las redes sociales creando una generación perdida? Y es que cada vez más niños y jóvenes están pegados a sus teléfonos y los efectos son alarmantes. Aumento de suicidios, depresión y ansiedad. Y es que un estudio muestra que la depresión en adolescentes ha aumentado un 78% en mujeres y un 134% en hombres. Y todo desde la aparición de redes sociales como Instagram. Jonathan Haidt, en su libro La generación ansiosa, propone soluciones urgentes. Retrasar el uso de smartphones y redes sociales hasta los 15 y 16 años respectivamente y fomentar el juego libre sin supervisión. Y claro, padres, colegios y gobiernos deben tomar acción. ¿Qué opinas? ¿Crees que podemos revertir esta tendencia? La mitad de los empleados no confía en sus jefes con la IA. ¿Confías en tus jefes para aprovechar la inteligencia artificial? Pues bien, según un informe de Udemy, solo el 55% de los empleados confía en la capacidad de sus líderes para manejar la IA generativa. Y es que los ejecutivos aún están aprendiendo sobre esta tecnología y eso afecta a la confianza de sus equipos. El estudio revela que solo el 48% cree que sus jefes están preparados para liderar con éxito iniciativas de IA generativa, y solo el 44% confía en que pueden mitigar sus riesgos. Además, el 42% opina que no comunican bien sus estrategias. Pero hay esperanza. Las habilidades de IA están en auge y la demanda de cursos ha crecido significativamente. Por lo tanto, es hora que los líderes se pongan las pilas. ¿Y tú, confías en que tus superiores sepan manejar la IA? Adiós al SEO antiguo. ¿Cómo la IA está cambiando todo? ¿Cómo está evolucionando el SEO en la era de la inteligencia artificial? Y es que la optimización en buscadores está cambiando mucho. Antes se trataba de llenar contenido con palabras clave y comprar enlaces. Ahora todo gira en torno a la calidad del contenido y la experiencia del usuario. Y la IA está jugando un papel crucial. Las nuevas tecnologías permiten analizar datos, personalizar contenido y anticipar cambios en los algoritmos de búsqueda. Y los motores de búsqueda premian ahora los backlinks relevantes y sitios web bien optimizados. Además, la IA facilita la creación de contenido útil y relevante, adaptándose a las necesidades de los usuarios. La optimización técnica, como la velocidad de carga y la compatibilidad con el móvil, es más importante que nunca. ¿Sabías todo esto? Revolución creativa. El 77% de los expertos ya usa IA generativa. ¿Sabías que el 77% de los expertos ya trabaja con inteligencia artificial generativa? La IA generativa está transformando el diseño gráfico, la producción audiovisual y el diseño web. Herramientas como ChatGPT, Midjourney y Adobe Firefly están optimizando procesos y mejorando la calidad del trabajo creativo. Según un informe de CREA, el 85% de los profesionales creen que la IA puede ahorrar tiempo y generar nuevas ideas. Pero no te preocupes, solo un 15% teme ser reemplazado por la IA. La mayoría lo ve como una herramienta complementaria. Y ejemplos impresionantes incluyen la campaña de KitKat con ChatGPT y la de Malaria Must Die con deepfakes de David Beckham. ¿Qué opinas de esta integración de la IA en el ámbito creativo? ¿La ves como una oportunidad o un riesgo? Y bueno, pues eso es todo por hoy. La próxima semana más noticias. Así que suscríbete, dale a la campanita para recibir notificaciones, un buen like y seguirnos en las redes sociales de Easy Promos. Y echa un vistazo a nuestra web easypromosa.com, porque allí encontrarás las mejores herramientas de marketing digital para captar clientes y generar engagement. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.